Quiero que me acompañen esta noche. Vamos a ir a un pasaje que habla acerca de los acontecimientos finales, del fin de los tiempos. Pero lo interesante es que habla directamente de la boca de Jesús, porque la revelación de Dios de los tiempos finales ha venido a través de diferentes siervos, ¿verdad? Por ejemplo, la Biblia menciona en el libro de Judas, dice, de estos profetizó Enoc, dice. Entonces habla que Enoc, un hombre que fue arrebatado para ir al cielo, profetizó de los que habrían de venir con Cristo. Habla de los acontecimientos finales. Luego hay profecías de Daniel, los profetas mayores, los profetas menores. Pero lo interesante aquí en este capítulo, que es el capítulo 24 de San Mateo, que ya lo hemos compartido en otras ocasiones anteriormente, es que ahora Dios va a hablar nuevamente a sus hijos, pero lo va a hacer a través del Dios hecho carne, de Jesús, el Hijo de Dios, el Dios hecho carne, el Verbo, Dios mismo. Quiero que me acompañen a Mateo 24 y versículo 29. Y en la Reina Valera este párrafo o esta parte del capítulo tiene un título que dice la venida del Hijo del Hombre. Y dice la palabra de Dios, verso 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Verso 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Verso 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Vamos a orar en esta noche y vamos a pedirle al Señor que Él nos hable a través de su palabra. Papito, te damos gracias, Señor, en esta hora por la oportunidad, Señor, que nos das para poder acercarnos delante de ti y seguir estudiando tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos hables una vez más a través de ella y que sea, Señor, como un bálsamo, como una palabra que llene de bendición nuestras vidas, papito. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Y amén. Fíjense que en estos tiempos hemos hablado, ¿verdad?, muchas veces de cómo empieza Mateo 24, cómo los discípulos se acercan a Jesús para preguntarle acerca de las señales del final de los tiempos, ¿verdad? Porque Jesús les había dicho, ven este templo, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y a él se le ocurre dar una profecía, ¿verdad? Habla acerca de la destrucción de Jerusalén en esos tiempos que se cumplirían en el año 70, ¿verdad? Que lo hemos escuchado tanto, que la historia comenta que Jerusalén fue rodeada y se cumplió la palabra que no quedó piedra sobre piedra, dice, que no fuera derribada. Yo recuerdo que mi abuelito me contaba la historia y él decía que el templo estaba tan lleno de riquezas, ¿verdad?, de oro, de piedras preciosas, que con tal de sacar todas esas riquezas del templo, empezaron a barrer con todo, a destruir todo lo que había del templo. Y se cumplió la palabra de Dios. Pero también los discípulos se le acercaron y le hicieron varias preguntas, porque decía,
dinos cuándo serán estas cosas de la destrucción del templo. Y luego le preguntan, ¿y qué señal habrá de tu venida? Y luego, y del fin de los tiempos, o del fin del siglo, del fin de las edades. Y entonces el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de la venida de Cristo, porque la Biblia habla acerca de una venida en secreto. Tenemos que diferenciar lo que la Biblia se conoce como la segunda venida de Cristo, que dice que ahí todo ojo le verá y que va a descender en Israel y que cuando se acerquen todos le van a preguntar quién eres y Él les va a mostrar, dice, las heridas, ¿verdad? Y va a decir, yo soy Jesús el que ustedes crucificaron. Entonces, esa segunda venida se va a dar después de todo el proceso tribulacionario y de gran tribulación, porque va a aparecer el anticristo, va a perseguir a la iglesia, van a haber juicios que lo hemos visto anteriormente en Apocalipsis, y por último va a aparecer el Señor para destruir a este que había usurpado el lugar de Dios en el templo, y va a establecer un tiempo de 1000 años. Pero antes de esa segunda venida está el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, que es una visita secreta, porque vamos a ver aquí más adelante, o lo leíamos, que dice en el verso 36, Mateo 24, 36, dice, pero del día y la hora nadie sabe, dice, ni aún los ángeles del cielo, solo mi Padre. Ahora creo que esa es una de las preguntas que muchos en la iglesia nos hemos hecho, ¿verdad?, durante mucho tiempo. Bueno, ¿cuándo va a ser el arrebatamiento? Algunos porque dicen, quizá todavía me da tiempo para hacer algo más, ¿verdad? Pero ese algo más es muchas veces algo fuera de la voluntad de Dios, ¿verdad? Me da tiempo para darme mi vuelta por el mundo. O me da tiempo para perderme por allá, ¿verdad? Y por eso creo que el Señor no dejó una fecha en específico, aunque hemos escuchado en estos últimos tiempos que muchos han tratado de ponerle una fecha, y más ahora en este tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros de la inteligencia artificial, donde ya no se sabe qué es real y qué es verdadero, ¿verdad? Unos videos que aparecen ahora en internet y redes sociales que se ven, pero tan exactos, y son falsos, ¿verdad? Hace años ya lo habían hecho con un expresidente de Estados Unidos, donde salía dando un discurso y todo era producido en inteligencia artificial. Pero hoy cualquiera lo puede hacer con herramientas que están a la mano de la mayoría de personas y en todo el mundo. Entonces, habla también en los versículos anteriores, aquí en Mateo 24, de una operación de engaño que se va a manifestar. Yo recuerdo que uno de mis pastores decía que la batalla final de la iglesia iba a ser una batalla no de tinieblas contra luz, sino que iba a ser una batalla de luz contra luz, pero de luz verdadera contra luz falsa. Por eso en otro versículo también habla la Biblia y dice que aún Satanás, dice, se disfraza como ángel de luz. Y por eso también dice la Biblia, probad los espíritus, dice, porque no todo espíritu viene de parte de Dios, dice. Y agrega algo más, dice, todo aquel que confiesa que Jesús vino en carne o que Dios vino en carne, ese es de Dios. Ahí nos da como un tip para probar. Y luego nos dice también, probad las profecías, porque las profecías también podrían haber muchas veces profecías falsas, ¿verdad? O que no vienen de parte de Dios. Yo pensaba en eso, yo decía, a mí me encantan los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Y cómo se mueve. Pero yo le digo, Señor, muchas veces, confirma, Señor, si la palabra es tuya, para no hablar algo, que no salga de nuestra boca una palabra
que no sea y no provenga de Dios, porque es una gran responsabilidad para el que la da, y también puede ser una perdición para el que la recibe, porque se recuerdan a aquel rey que todos los profetas le estaban profetizando, así dice Dios, y así decían, vas a vencer a tu enemigo, y hasta hacían, creo que con unos cuernos, que así los vencerás. Y luego aparece un profeta verdadero de Dios y le dice, yo vi cuando se levantó un espíritu y dijo, yo voy a bajar como espíritu de error para confundirlos. Ahora, ese es el tiempo que nos está tocando vivir. Y todo eso es el previo a todo esto que está mencionando acá. Y menciona otras cosas más, porque menciona primero la operación de engaño, todo lo que está pasando hoy, ya no sabemos qué es verdad, qué es mentira, las noticias ya no se creen. A mí me causa gracia porque, por ejemplo, acá en nuestro medio, yo he visto videos de personas que han sido sorprendidas infraganti, así como que fuera cámara escondida, cometiendo algo ilícito, y están grabados. Pero todos sus amigos y toda la gente que lo sigue, ¿cómo es posible? Nos están criminalizando. Y lo hablan con fortaleza como que fuera cierto. Y todo eso está pasando en estos tiempos. Ya no se sabe qué es verdad y qué es mentira, ni en qué se puede confiar, ¿verdad? Por eso dice que vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, dice. Y esa palabra Cristo significa yo soy el ungido. Y a muchos se engañarán, dice. Y de ser posible, dice, aún a los escogidos. Sí. Ahora, sumado a eso, empiezan a aparecer un montón de situaciones también. Están en los versículos anteriores donde habla guerras y rumores de guerras, terremotos, hambres, pestes. Todo eso lo hemos estado viviendo. Y no desde ahora, sino podríamos decir desde el siglo pasado, o incluso un poco más atrás, pero el siglo pasado principalmente, se vivieron guerras como no se habían vivido antes en toda la historia de la humanidad, ¿verdad? La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam, la Guerra de las Coreas, y todas las guerras de guerrillas que se vivieron en toda Latinoamérica, en cada país, El Salvador, Guatemala, Colombia, Honduras, en diferentes lugares. Y luego aquí en Mateo 24 menciona y dice que no nos asustemos de todo esto, porque todo esto, dice, guerras, rumores de guerras, pestes, el SIDA, ¿cómo se llama? El coronavirus y todo lo que hemos vivido y otras pestes más, dice al final que es solamente principio, dice, de dolores. Ahora, eso es para ponerse uno a pensar, ¿verdad? Porque a mí me gustan mucho las películas de la Segunda Guerra Mundial. Tal vez porque siempre desde niño miraba y a mí me gustan. Y incluso a la fecha sueño con conocer los lugares que aparecen en las películas, ¿verdad? Yo digo, todos los cañones que protegían Normandía, la guarida del lobo, todos los monumentos nazis, me llama la atención conocerlos. Y a veces he dicho, me gustaría volver al pasado para presenciarlo, ver, pero solo como observador, digo yo. Porque qué duro haber sido esa guerra. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, en las familias judías, que, por ejemplo, así como estamos hoy reunidos, y de pronto van a somatar la puerta, agarrarlos a todos, no darles oportunidad de volver atrás a recoger nada, despojarlos de todas sus pertenencias, repartírselas. Sé que algunos lograban echarse un anillo o algo en la boca o guardarlo, y al llegar a los campos les quitaban toda la ropa, los rapaban, les abrían la boca, si tenían un diente de oro se lo quitaban, o sea, se quedaban sin nada. Hay un judío que estuvo en un campo de concentración muy famoso, que escribe un libro que se llama El hombre en busca de sentido, y él ahí narra todas las cosas que hacían. Pero yo digo, si todo eso fue difícil y duro, y luego las guerras químicas, que también lo hemos visto en televisión,
las guerras donde usaban ese gas mostaza que quemaba, de una vez quemaba toda la piel de las personas. Y la Biblia dice que todo eso es principio de dolores. Es porque lo que va a venir después en la gran tribulación van a ser juicios que no se habían visto nunca, dice, sobre la faz de la tierra. Y todo eso lo empieza a narrar Apocalipsis, ¿verdad? En sus capítulos, y empieza a narrar todos estos eventos. Pero ahora, antes de que todos estos eventos acontezcan, viene este evento que estamos hablando, que es el rapto de la iglesia, donde Él va a levantar a una parte de su pueblo, pero no va a ser al total de toda la gente que asiste hoy a una iglesia, porque muchos creen que porque aceptaron a Jesús o porque asisten a una iglesia ya aseguraron su boleto, como dicen, o su pase para irse en el arrebatamiento, sino que la Biblia va a hablar y habla constantemente, y dice, Jesús lo menciona, dice, velad y orad, dice, para que ese día no os sorprenda, dice, como ladrón. Cuando veáis estas cosas, levantad la cabeza, dice, erguíos, levantad la cabeza, porque sabed que vuestra redención se acerca. Entonces, constantemente está hablando de una preparación. Porque entonces este grupo que se va a ir, y lo deja ver en Apocalipsis 3, cuando habla de una de las iglesias, y dice, por cuanto guardaste la palabra de mi paciencia, dice. Ahora miren qué interesante, porque dice, tú guardaste la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré, dice, de la hora de la prueba que está por venir sobre el mundo entero. Pero, ¿qué hay de los que no guardan su palabra? Porque eso está pasando hoy en las iglesias. Las iglesias se han llenado de personas que asisten, tienen el calor cristiano, como hemos dicho en otras ocasiones, ¿verdad? ¿Qué tal, varón? ¿Cómo estás, brother? Y todas esas palabras, ¿verdad? Para servirle, siervo santo, y todas esas palabras. Y a veces se cree que quizás solo con manifestar todos esos modismos o ese calor, ya están dentro del grupo que va a ser arrebatado. Y no, ¿verdad? Porque Dios está viendo está viendo un buscar en lo personal, en lo íntimo, donde nadie más ve, donde solo nosotros y el Señor sabemos. Como cuando alguien prepara, por ejemplo, una comida, por ejemplo, y sabe si le echó de los mejores ingredientes o si compró de los ingredientes más económicos, ¿verdad? Porque a veces eso pasa con algunos negocios de comida, ¿verdad? Para que me rinda los tamales, le voy a echar de la manteca más barata. Y yo me acuerdo una vez que me comí un tamal con mucha manteca, hasta me dolió el estómago. Pero ahora, eso podría pasar, y yo creo que está pasando hoy en día en la iglesia, ¿verdad? Que no todos están, o me voy a incluir hoy, porque digamos, no todos estamos siempre siguiendo a Dios con el corazón correcto y con las intenciones correctas. Por eso a mí me impresiona la Biblia cuando dice, me buscarán, dice, y me encontrarán, dice, cuando me busquen de todo corazón. Entonces hay una intención en lo íntimo donde nadie más sabe, como el que preparó la comida. Solo él sabe si le echó buena manteca o mala manteca, si usó buenos ingredientes o malos ingredientes, ¿verdad? O alguien en construcción, un albañil, por ejemplo, o un maestro de obras o un constructor, sabe si le puso buen hierro, si le puso buena mezcla de cemento, si usó buenos materiales para la construcción, o dijo, aquí medio lo voy a armar, y solo se recuesta alguien y se va a ir para abajo. Y el apóstol Pablo lo deja ver más adelante, porque él dice, Dios ha puesto el fundamento, dice,
y sobre ese fundamento cada uno edifique, dice. Y puede edificar, dice, lo dice una vez en el libro de Timoteo, dice, puede edificar con piedras preciosas, dice, con oro, o puede edificar con heno, o hojarasca, o madera, dice. Pero después dice, al final, la obra de cada uno va a ser probada por el fuego, dice. Y si permanece, entonces, qué bien, dice, y si no, se perderá, dice. Aunque muchas veces dice, él sea salvo, qué bendición que todavía le da una oportunidad de salvación. Ahora, cuando entramos en esa perspectiva bíblica, porque es una perspectiva completamente bíblica, nos damos cuenta que el Evangelio es bien lindo, porque es de bendición. Hoy que cantábamos, por ejemplo, bendeciré al Señor, tú has sido refugio para mí. Yo digo, y yo he tenido momentos donde he llegado delante del Señor, pero así, a tirarme a los pies literalmente del Señor. Yo me visualizo frente al Señor en un trono, a llorar y a decirle, a refugiarme, puro refugio. Y qué lindo eso, esa parte de bendición del Señor. Pero también viene la parte que nos demanda una consagración o una búsqueda para poder alcanzar. Y el apóstol Pablo lo deja ver, ¿verdad? Porque a mí me impresiona cómo el apóstol Pablo, siendo para mí uno de los más planchados, de más revelación, más pilas iba a decir, pero más entregado a todo, él dice, yo por eso de esta manera corro, dice, golpeo mi cuerpo, dice, lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo venga a ser descalificado, dice. Entonces, la invitación de hoy, el Señor, la invitación que hace y que está haciendo la iglesia y que está abierta es, conságrense, ríndanse, en donde nadie más nos ve, donde nadie más nos conoce, en la intimidad, ahí entreguémosle nuestro corazón al Señor, rindámonos ante Él. Como dice Gálatas, no os engañéis, dice, Dios no puede ser burlado, dice, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, dice. Entonces no podemos pretender que si estamos sembrando manzanas, vamos a cosechar melocotones, ¿verdad? Vamos a cosechar manzanas. Entonces, eso es lo que Dios pide y demanda de nosotros, esa preparación. Por eso habla también, a mí me impresiona que dice que el apóstol Pablo habla de presentar a la iglesia como una virgen pura, dice, sin mancha. Pero eso habla de la consagración y la purificación. Porque si viéramos en nosotros mismos, como lo hemos mencionado siempre, el pastor Julito lo mencionaba el domingo, todos fallamos de hecho, de pensamiento y de omisión, ¿verdad? El de hecho es el más famoso, ¿verdad? Yo siempre pongo este ejemplo sencillo, ¿verdad? Pero lo pongo por no mencionar otras cosas peores, ¿verdad? Aquí viene aquel y pateó a un perro. Y ahí ya le falló al Señor, digamos, ¿verdad? Ese es por hecho. Por pensamiento, ay, cómo quisiera pastear a ese perro. Ahí también ya le falló, como lo que habla el Señor, ¿verdad? Que dice que el que ve a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, dice, ¿verdad? Yo creo que quizá alguien puede reconocer como la belleza de una persona, pero no codiciarla, ¿verdad? Por ejemplo, uno puede ver y, ¡ay, qué bien se miraba tal persona el domingo! ¿Verdad? Eso es un reconocer. No seríamos humanos si no lo viéramos. Pero una cosa es reconocer, por ejemplo, esas cualidades, y otra cosa es, como decía mi amigo de trabajo, decía, es que eso es como pura carnita asada. ¿Cómo así pura carnita asada? Le decía yo, es que no has visto que cuando pasa una muchacha todos hacen y así, porque como que se estuviera asando la carne, dice. Entonces,
ahí ya es caer a codiciar, ¿verdad? La parte de codiciar. Entonces, hay diferencias. Entonces, hay por hecho, hay por pensamiento y también por omisión, dice. Porque dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. A veces nosotros sabemos hacer cosas buenas y no lo hacemos. Eso también nos cuenta, dice la Biblia, como pecado. Y luego dice también que nuestras obras justas, dice, son como trapo de inmundicias. Entonces, ¿dónde quedamos? Por eso en un pasaje también dice, si el justo con dificultad se salva, dice, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Porque quiero ir como ordenando los pensamientos, que al llegar a este punto vemos y decimos, eso es lo que no me gusta del Evangelio, podría decir alguien. Qué complicado, ¿verdad? Qué difícil. Pero entonces aquí es donde entra la obra del Espíritu Santo. Porque en el libro de Romanos nosotros vemos al apóstol Pablo luchando contra él mismo y diciendo, miserable de mí. Así llega al punto de decir el apóstol Pablo, ¿quién me librará, dice, de este cuerpo de muerte? Dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque él está en una lucha, está en una batalla de pelear. Pero luego en Romanos 8, me parece, al inicio dice, doy gracias a Dios por su Espíritu Santo, dice, quien nos libra de la ley del pecado. Y luego en Gálatas dice, porque estos son los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, contra tales cosas no hay ley. Entonces ahí encontramos que ahí entramos en una dimensión, es como estar aquí mismo. Eso también lo hemos mencionado nosotros, que hay un reino espiritual de las tinieblas y de la luz, porque ese reino está presente. Incluso hemos hablado que alrededor de nosotros, dice en otro pasaje en la Biblia, dice que Dios ha creado todas las cosas, las visibles y las invisibles. Quiere decir que aquí alrededor nuestro, ahorita en este lugar, dice, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces el Señor prometió estar en medio de nosotros, Él está aquí. Pero, y en otros lugares donde hacen espiritismo, donde hacen acercamiento a cosas que se manifiestan, también está ahí alrededor. Pero entonces en este mundo espiritual, nosotros podemos estar aquí, pero entrar a esa esfera espiritual es como lo que decía aquel profeta, no me recuerdo si era Eliseo o Elías, que dice, vive Jehová delante de cuya presencia estoy, dice. Y él hablaba, decía, vive Jehová delante de cuya presencia estoy ahorita, en este momento. Entonces él había entrado hasta la presencia del Señor. Entonces, hoy en día nosotros podríamos estar acá, nuestro cuerpo podría estar acá, pero nosotros podríamos estar dentro de la dimensión del Espíritu. Y ahí es donde se ven las cosas sobrenaturales. Si la gente del mundo lo ve, ¿verdad? Si la gente mala lo ve, como aquel mago que aparece en el libro de Hechos, o como aquella mujer que tenía espíritu de adivinación, entraban en una dimensión espiritual contraria. Pero entonces cuando entramos en esa dimensión espiritual, solamente ahí tenemos todo el poder por medio de su Espíritu Santo de vencer aquellas cosas malas que nos arrastran o que nos tratan de seducir o que muchas veces nos ponen. ¿Para qué? Para entonces estar preparados para este acontecimiento que viene. Ahora, miremos aquí algunas cosas interesantes. Todo eso va a pasar. Ahora, ¿qué va a pasar en el mundo? ¿Y qué es lo que el Señor quiere que nosotros veamos? Verso 29 habla primero, dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Qué tribulación? Todo lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Se levantará nación contra nación. Eso es en el plano terrenal. Y luego dice, y reino contra reino. Eso habla
de batallas también espirituales, reino de las tinieblas contra el reino de la luz. También habla de etnias, dice, porque en la palabra que usa en griego, dice, habla de esas guerras étnicas que también se han levantado, y terremotos y hambres y todo. Y esa es esa tribulación que habla acá. Y luego dice, el sol se oscurecerá, dice. Ahora a mí me impresiona algo, que lo vemos en el libro de Apocalipsis, que el libro está lleno de claves, está lleno de secretos, porque ¿por qué no dice, y se le apareció Jesús al apóstol Juan? No lo dice, sino que va a empezar a usar una clave, como cuando dice en las parábolas, porque desde que Jesús vino, empieza a hablar en parábolas, para que oyendo no oigan, dice, ni viendo vean, no sea que viendo y oyendo crean, dice, y se conviertan. Entonces Dios empieza a hacer como una selección. Por eso el hecho de que nosotros estemos hoy acá es una bendición, porque quiere decir que Dios nos dio la revelación, fueron abiertos nuestros ojos, creímos a la palabra y la recibimos, porque muchos la oyeron, dice, como oír llover, y no pudieron llevar fruto, dice. Entonces Jesús empieza hablando por parábolas, usando figuras, hablando del trigo, la cizaña, hablando del sembrador, de la semilla, pero luego se va a ir como a otro nivel, ¿verdad? Como que pasó de primaria a secundaria, pasó de primaria a diversificado, o a la prepa, dirán en México, y pasa a un grado mayor donde va a empezar a usar un montón de claves. Y dice, el león de la tribu de Judá que ha vencido. Y vi un varón delante de mí con ojos de fuego. Y empieza a hacer una descripción, y es Jesús. Pero no menciona el nombre Jesús, sino va a empezar a usar figuras para que no todos la entiendan, sino solo los que buscan la verdad, o los que escudriñan, o los que se acercan para encontrar. Entonces, cuando habla acá de este sol, miren qué interesante, porque habla primero, dice, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. Podría estar hablando en figura, porque no tener sol sería una crisis como la famosa edad de hielo que hablan, ¿verdad? Que si hemos visto la historia que cuentan secular de la edad de hielo, que cayó el meteorito, cubrió toda la atmósfera, ya no pudo entrar el sol. Al no entrar el sol, las temperaturas empezaron a bajar, todo el mundo se congeló y se volvió. Pero imagínense, si el sol se oscureciera, terminaría la vida. Todos terminarían. Y aún faltan muchas cosas más que tienen que cumplirse en la profecía bíblica del final de los tiempos. Entonces este sol se podría referir a algo que está brillando, que está dando luz, porque dice que una es la gloria del sol, una la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Y habla acerca de los ministros, que no hay dos glorias iguales. Entonces este sol y esta luna, que se dice el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, podría referirse a esa falta de luz que va a haber en el mundo. Porque dice que van a buscar la palabra, van a buscar quien les predique y no van a encontrar palabra, dice, en esos tiempos de tribulación. Como le pasó al pueblo de Israel, ¿verdad? Que vino Jesús, les habló y les dice, como no recibieron, dice, ahora su casa es dejada desierta, dice. Y deja desierta la casa. Entonces ahora viene y va a dejar un mundo sin esa luz de Dios. Porque dice más adelante la Biblia que el espíritu de iniquidad ya está en acción, dice. Y lo vemos, todo lo que está pasando, aparte de las guerras, la operación de engaño, vemos también el pecado. Por ejemplo, dice, por mencionar algo, dice, varón y hembra los creó el Señor, dice. Y hoy vemos unas depravaciones que, o sea, llegan a un punto que duele verlo, ¿verdad? Y muchas veces
incluso y sobre todo este mes, ¿verdad? Que es el mes de celebración, como Sodoma y Gomorra. Vemos todo eso que está pasando en el mundo, ¿verdad? Ahora avancemos un poco más acá, porque quiero ir finalizando. Dice, después de que se oscurezca, que ya no haya luz, porque la luz va a ser quitada cuando la iglesia novia y el Espíritu Santo sean arrebatados de la tierra. Dice, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahora, miren qué interesante esto, porque otra vez hablando de las figuras y de la encriptación bíblica, porque Dios encripta sus mensajes para que los escogidos puedan entenderlo. Más adelante en Apocalipsis 12 nosotros vamos a encontrar que hay un dragón que dice que con su cola arrastra la tercera parte de las estrellas. Vamos a encontrar también que cuando la iglesia es arrebatada y empieza a subir, dice que Satanás y sus ángeles son lanzados a la tierra. Eso lo menciona el libro de Apocalipsis. Y dice, aún más, dice, ¡ay de la tierra y de los moradores de la tierra! Dice, porque Satanás ha sido lanzado a ellos y sabe que le queda poco tiempo, dice. Entonces, cuando habla acá de esas estrellas que caen del cielo, también se está refiriendo a ese movimiento espiritual que va a haber, donde todas estas potestades van a venir a manifestarse y a reinar acá en la tierra en esos tiempos de tribulación, donde también menciona más adelante que los que se hayan quedado, dice, van a ser perseguidos, así como en la Segunda Guerra Mundial. Todavía en la Segunda Guerra Mundial no había tanta tecnología de satélites, de cámaras, de rastreadores GPS como la que hay hoy. Yo me acuerdo que cuando yo era niño y escuchaba acerca de esto del arrebatamiento, de la tribulación, yo decía, ay Señor, si yo llegara a quedar, yo me voy a las montañas y vivo de ermitaño. Yo creo que ahora no se va a poder. No hay un rincón del planeta. Ahora con estos famosos satélites de Starlink, ¿verdad? Que son cientos, si no miles de satélites que cubren todo el globo. No hay un centímetro del planeta que no pueda ser escaneado por estos satélites. Entonces, eso va a suceder. Luego habla, verso 30, habla del rapto, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y dice verso 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos desde los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. En Primera de Tesalonicenses dice que es Jesús mismo, dice, con voz de arcángel, dice, y con trompeta de Dios. Qué interesante, porque le pone como un rango angelical, ¿verdad? Le pone un rango de arcángel, dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros. Pero ahora aquí viene otro punto interesante, que dice, de la higuera, dice, aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Entonces viene Jesús y pone como ejemplo a un árbol que él mismo había enfrentado en unos versículos atrás en la Biblia, porque él dice que él ve una higuera frondosa con todas sus hojas y corre a buscar fruto, pero cuando llega para encontrar el fruto no lo encuentra, dice, porque los que saben cuentan, y contaba un pastor, dice que si una higuera tiene sus hojas es porque debería tener ya el fruto. Pero entonces esa higuera que enfrenta a Jesús era una higuera solamente de apariencia. Y miren qué duro, porque nos vuelve a hablar nuevamente de lo mismo. Por eso el Señor nos habla de no apariencia, sino que de presentarnos tal cual delante del Señor. Aún
reconociendo nuestras fallas, reconociendo que no damos la talla al 100%, pero es mejor presentarnos delante de Él reconociendo, Señor, la verdad yo no estoy listo. Así como hacía el apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo era apóstol, perito arquitecto de la iglesia. Imagínense que a alguien bien importante le pregunten, mire, ¿y usted ya está listo? Él podría haber pensado, ¿qué pasa si digo que no? Quedo mal, ya no me van a respetar como apóstol, pierdo mi autoridad. Pero él no, él era sincero. Dice, miren, yo no pretendo haberlo ya alcanzado. Dice. Y eso es lo que quiere Dios de nosotros, ¿verdad? Que nosotros nos presentemos tal y cual somos delante de Él y no como esa higuera que aparentaba una cosa, pero era otra. No tenía fruto. Y por eso el Señor tuvo que maldecirla. Más adelante en el libro de Apocalipsis vamos a encontrar a una de las iglesias, también en Apocalipsis 3, que le pasa lo mismo. Dice, tú dices, yo soy rico, no tengo necesidad de nada, mas yo te digo que eres un pobre miserable ponte colirio porque no puedes verle, dice el Señor. Entonces, esta iglesia que el Señor le está hablando, y no es una iglesia falsa, porque eso me impresionaba mucho a mí. Yo me recuerdo que, perdón, en un tiempo de mi vida, me regalas un poquito de agua, perdón, en un tiempo de mi vida, yo decía, estos de plano son falsos, decía yo, porque no dan buen testimonio, miren cómo van, que esa iglesia que haya. Pero en las iglesias de Apocalipsis, nosotros vemos, gracias, ¿oíste? En las iglesias de Apocalipsis, perdonen. En las iglesias de Apocalipsis nosotros vemos tantas cosas que pasan y no era una iglesia falsa, era una iglesia verdadera, pero que tenía carencias. Y otra cosa que me impresiona tanto a mí de las iglesias de Apocalipsis es que de las 7 iglesias, solo una se salva de la hora de la prueba que está por venir sobre el mundo. A las otras no las libra. A todas las demás les dice, pero tengo contra ti, pero tengo contra ti. Otra vez nos vuelve a poner cómo está la iglesia hoy. Pero nosotros somos parte de la iglesia, porque la iglesia no es el templo, ni la iglesia es la denominación. Por eso, qué bendición tener aquí a nuestros hermanos, ¿verdad? Porque, como decía aquel canto, no importa la iglesia que vayas. Porque al final no es la iglesia, sino que es que somos un cuerpo. La iglesia es universal, no es una denominación y está en todos los lugares, ¿verdad? Y eso es lo que nos une como cuerpo de Cristo. Eso es lo que nos identifica, lo que nos da relación, aunque a veces hayan hasta quizá diferencias doctrinales, ¿verdad? Por ejemplo, los bautistas tienen una modalidad, los metodistas tienen otra, los, ¿cómo se llaman? Adventistas, y así podríamos seguir, pero ahí hay hijos de Dios, ¿verdad? Ahora avancemos un poquito más acá. Entonces, otra cosa que me llama la atención de la higuera es que la higuera también nos habla de Israel. Por eso se menciona mucho a Israel como el reloj de Dios, ¿verdad? Y se habla de Israel como el que está marcando los tiempos. Y de hecho, aquí va a decir más adelante, dice en el verso 34, ¿cierto? Os digo que no pasará esta generación, dice, sin que todo esto acontezca. Ahora, ¿qué generación? Muchos dicen, cuando habla de la higuera, dice, de la higuera aprended la parábola, cuando sus ramas, dice, cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano se acerca. Muchos dicen, cuando Israel nace como nación, ahí empieza la última generación. Quizá sí y quizá no. Quizá la última generación comienza cuando su rama está tierna y empiezan a brotar sus hojas, dice. Quizá unos años después. Pero como sea, dice, no pasará esta generación sin que todo esto acontezca.
el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Verso 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ahora, aquí quiero detenerme en algo que hemos mencionado antes, en otras ocasiones, que Jesús está hablando en el tiempo presente, en el que Él está aquí en la tierra, y dice, del día y la hora nadie sabe hoy. Pero si más adelante dice, velad y orad, para que ese día no os sorprenda como ladrón, quiere decir que a la iglesia no la va a sorprender ese día. La iglesia va a saber cuando Cristo va a venir, pero no lo va a poder compartir con nadie más, porque hay secretos de Dios que son solo para uno, solo para una persona, como cuando hablamos de los remas. ¿Se recuerdan que estuvimos estudiando de esta persona que llegaba al templo? Dice que por el Espíritu le fue revelado que fuera al templo ese día, porque ese día iba a ver cumplida la promesa de que Jesús, el Hijo de Dios, iba a estar ahí. Y luego él dice, ahora me puedo ir en paz porque mis ojos han visto la salvación de Israel. Pero ¿a quién se le reveló? Solo a él. No se le reveló a muchos más. Porque si no, quizá se hubieran amontonado ahí, hubieran cambiado los tiempos de Dios. Quizá hubieran querido nombrar como rey a Jesús, y no era el tiempo. Porque él dijo, mi reino no es de este mundo, dijo. Entonces, si a nosotros no nos va a sorprender como ladrón, quiere decir que Dios va a traer una revelación de cuándo va a ser el momento de nuestra partida con el Señor, que vamos a saberlo. Miren, muchas personas, incluso yo siento que tienen como una revelación de Dios, o saben cuándo van a partir. Jacob, por ejemplo, él viene y llama a su gente, dice, miren, los voy a bendecir porque ya voy a partir, y empieza a bendecir a todas las tribus, bendice a José, bendice a Efraín. Él tenía una revelación. ¿Se acuerdan lo que hablaba de los hijos de Isaacar? Dice que eran entendidos en los tiempos, lo que nos falta mucho. Yo me incluyo, ¿verdad? A veces no entendemos los tiempos, pero qué lindo conocer los tiempos de Dios y saber. Y entonces qué lindo saber ese tiempo cuando el Señor nos diga, mira, prepárate porque el sábado en la tarde vengo, pero no le puedes decir a nadie, porque esto es solo para nosotros. Entonces la iglesia va a estar lista. Pero muchos hoy quieren saber la fecha, porque aquí dice el día y la hora nadie lo sabe. O sea, la fecha, cronos, como dice en el griego, nadie la sabe, porque si la supiera, entonces muchos se aprovecharían. Bueno, entonces todavía me da tiempo de hacer esto malo, todavía me da tiempo de hacer tal cosa. Y no hay una consagración. Y con esto quiero ir terminando. Hoy sí concluyo. Esta consagración, entonces, sucede en el libro de Tesalonicenses, que Pablo le escribe a la iglesia, le dice, miren, les tengo que escribir esta carta porque hay rumores, dice, de que muchos dicen que Jesús ya va a venir, y por eso muchos han dejado de trabajar, dice, y han dejado de hacer las cosas seculares, lo que ha compartido Dante Gebel también, ¿verdad? En algún momento, que Dante Gebel lo cuenta, ¿verdad? Que dice, miren, en mi generación todos ya no continuaron con su vida secular, diciendo, el Señor ya viene, vayámonos a una iglesia, encerrémonos, consagrémonos y estémonos ahí adorando. Eso fue como lo que quisieron hacer los apóstoles cuando fueron a la transfiguración en el monte. Señor, aquí está bien, glorioso, qué lindo, hagamos 3 enramadas y quedémonos aquí. Entonces el apóstol Pablo le tiene que escribir a la iglesia de Tesalonicenses, y eso va para todos hoy, que esta consagración y esta preparación es, dice, seguir nuestra vida normal, como si el Señor no fuera a venir durante todo el tiempo de nuestra vida, en lo secular.
trabajando, haciendo todas las actividades seculares, atendiendo la familia, haciendo negocios, como dice, se casaban y se daban en casamiento, hasta que entraron en el arca, dice. Entonces la vida debe continuar, y eso es parte de la consagración. Y llega a tal punto el apóstol Pablo que le dice a la iglesia de Tesalonicenses: el que no quiera trabajar, dice, que tampoco coma, le dice. Llega a ese punto de decirles, porque dice, eso lo menciona, que en la vida, pero miren qué lindo es el Señor, porque eso le pasó a la iglesia del inicio, y eso también podría pasar a la iglesia de hoy en día. Yo les he contado en alguna oportunidad que yo fui con uno de los pastores de mi iglesia cuando todavía estaba en el grupo de jóvenes, y yo quería, así como dice, hacer 3 enramadas. Y dije, yo ya no quiero estudiar, ya no quiero hacer nada, me quiero dedicar solo al Señor. Y me acuerdo que el pastor me agarró, el pastor Fernel Monroy. Yo le doy gracias al pastor Fernel. Algún día se lo voy a hablar personalmente. Porque él me dijo, mira, me dijo, no, seguí estudiando, prepárate, me dijo. Mira, ahorita que el pastor se enfermó, me dijo en esa oportunidad, ¿a quién pusieron a cargo de la iglesia? A pastor fulano de tal. ¿Por qué? Me dijo. Porque él se preparó en administración de empresas, dijo. Entonces seguí, me dijo, seguí la vida normal, como que el Señor no fuera a venir, pero al mismo tiempo consagrémonos como que el Señor viniera mañana. Y hoy sí termino. Recuerdo que en una oportunidad el Señor me habló a mi corazón, de esas veces que el Señor nos habla. Tan lindo cuando el Señor nos habla así bien directo, ¿verdad? Al corazón. Yo no he escuchado una voz audible, así como algunos que escuchan hasta una voz audible, pero uno escucha la voz interna, ¿verdad? En su corazón. Y yo me recuerdo que el Señor me habló y me dijo, ¿qué pasaría? Me dijo, si yo te dijera que vengo el sábado en la tarde. Señor, ahorita me pongo en vigilia. Ahí sí hago vigilia, ahora pastor. Me pongo en oración, me pongo en ayuno y me pongo ahí a consagrarme, me pongo a cuentas, empiezo a pedir perdón a las personas que he ofendido y empiezo. Y luego me habló y me dijo, ¿y qué pasaría? Me dijo, si yo te dijera que no voy a venir durante toda tu vida. Pero me quedó. Yo no sé por qué el Señor me hace preguntas así a veces que me deja frío, que no puedo responder inmediatamente. Y me quedé así como lagueado, dicen ahora, como la señal de internet cuando estamos viendo algo y se queda así estático. Y por unos segundos me quedé pensando y yo dije, aunque el Señor no viniera durante toda mi vida, vivir con Él ha sido tan especial. Lo que hablábamos de que Él es un refugio. Qué lindo cuando estamos en angustia y podemos correr y tirarnos a sus pies y pedirle. Qué lindo cuando estamos en necesidad y le decimos, Señor, tengo esta necesidad y aquí estoy hoy delante de ti. Y ya probé, ya intenté, ya hice. Y por más que me he esforzado, no es en mis fuerzas que puedo lograrlo, pero aquí estoy a tus pies, hoy vengo a ti para que tú hagas algo en mi vida. Y ver uno el respaldo de Dios y la bendición de Dios viniendo sobre uno. Entonces uno dice, vivir en Dios, vivir en el Señor, realmente es algo que vale la pena. Miren, es algo de lo que no somos merecedores ni dignos, porque Él da paz, da gozo, da felicidad. El apóstol Pablo dice, miren, yo ya estuve sin nada, dice, y estuve feliz. Estaba preso en Filipenses y les dice, regocijaos en el Señor siempre. Eso es lo que Dios da y promete. Entonces es para estar agradecidos con el Señor por todas esas bendiciones del Señor. Como dice la palabra, sed agradecidos. Algo que el Señor me ha estado poniendo en mi corazón, yo le decía, Señor,
Quiero ver lo que tengo, dejar de ver lo que no tengo, lo que yo quisiera, lo que a mí me gustaría, y dar gracias hoy por lo que tú has sido por mí. Yo fui hace poco a compartir a la base militar, y cuando salgo y me subo a mi carro, yo me recuerdo cuántos años estuve ahí atrás y llegué en un camión del ejército a ese lugar, y ahora llegar a compartir la palabra, subir a mi carro, y yo decía, y lo damos por hecho, y muchas veces solo eso, o solo el hecho de levantarnos, de tener un techo, solo el hecho de tener salud, solo el hecho de que aunque a veces tengamos aflicción, tener alguien a quien llegar es para darle gracias al Señor y estar agradecidos. Yo le decía, Señor, yo quiero estar agradecido hoy y buscar al Señor. Y yo siento que cuando somos agradecidos con el Señor, cuando dejamos de decir, Señor, ¿por qué mi carro, por ejemplo, se descompuso la semana pasada? En lugar de llegar, Señor, ¿por qué mi carro se descompuso? Llegar el Señor, gracias, porque no se me quedó tirado por allá, sino que sí se descompuso, pero llegó a mi casa. O sea, ver lo bueno en todo eso, ¿verdad? Y ver que el Señor está con nosotros. El enemigo a veces nos quiere hacer creer que no está con nosotros por esas cosas que pasan, y no. Él dijo, yo estaré contigo, como lo hemos repetido siempre, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y por el fuego no te quemará. A principio de año, miren, me tocó pasar una crisis de fuego, pudiera decir así, de ese fuego de la prueba. Terrible, pero el Señor estuvo conmigo y estamos hoy aquí. Entonces yo les puedo decir con certeza que el Señor está con nosotros. Amén. Y Él nos va a dar la victoria en todas las áreas de nuestra vida. El Señor está contigo y aquí. Está con usted, hermana Rosita, con usted, Mónica, con cada uno de nosotros está. Como dijo el apóstol Pablo, si Dios es por nosotros, dice, ¿quién contra nosotros? David no vio el gigante, sino que vio quién estaba con él, no lo que había delante de él. Pero a nosotros se nos olvida, ¿verdad? Cuando estamos en medio de todo eso, igual que le pasó a Juan el Bautista, cuando estaba en la cárcel, mandó a preguntar si era él el que habría de venir o esperarían a otro, aun cuando había visto descender al Espíritu Santo en forma de paloma y el cielo abrirse, diciendo, este es mi Hijo amado. Nos puede pasar, nos pasa, pero el Señor quiere que nosotros seamos fortalecidos en Él y que recordemos que Él dijo, no te dejaré, no te desampararé. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y tomar esas promesas de Dios, no creer las mentiras del diablo, que nos dice, no puedes, hasta aquí llegaste, ya no vas a poder. No, sino creer lo que dice Dios. Amén. Y lo que Él ha dicho de nosotros. Porque Él es padre de mentira. Es un mentiroso. Pero Dios es fiel y verdadero, dice. Y Él va a cumplir cada una de sus promesas en nuestra vida. Y en su promesa ser arrebatados. Amén. Oremos. Terminemos esta noche. Papito, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos has hablado, Señor, y nos preparas de los tiempos del fin para tener cuidado y no ser arrastrados, Señor, por operaciones de engaño, no ser arrastrados por el temor, no ser arrastrados por lo que pasa en el mundo, Señor, sabiendo que son principios de dolores y que es necesario, pero que podamos estar consagrados a ti, Señor, y prepararnos, Señor, para cuando tú vengas por nosotros. Ayúdanos, Señor. No queremos ser falsos como la higuera.
No queremos, Señor, aparentar delante de ti porque no te podemos engañar. Tú nos conoces, dice, nos conoces en lo íntimo, donde nadie más sabe. Tú sabes cómo somos, Señor. Y hoy queremos pedirte perdón, Señor, primeramente, y pedirte que tú nos ayudes a vencer aquellas cosas que nos faltan para poder, Señor, vivir una vida en victoria, Señor, agradable a ti. Ser tenidos por dignos, Señor, de escapar de las cosas que han de venir sobre este mundo. Toda raíz de amargura, toda frustración, todo pecado, Señor, lo rendimos delante de ti. Quítalo, Señor, en el nombre de Jesús. Y que podamos resplandecer, Señor, en medio de un mundo de oscuridad. Te lo pedimos, papito lindo. Mira también las peticiones de cada uno. Mira las necesidades de cada uno. Dice tu palabra, Señor, que el que se acerca a ti crea que tú existes y que tú eres galardonador de los que te buscan. Trae galardones, Señor. Trae remuneración. Trae respuestas. Trae provisión. Trae salud. Trae bendición, Señor. Sobre cada persona, Señor, que te busca, Padre. Sobre cada uno de nosotros que nos acercamos a ti, Señor, a la fuente de vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, papito lindo, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén, amén.